7:43 de la mañana nos encontramos con Ana María Choquehuanca, virtual, congresista electa de Peruanos por el Cambio, representante de Arequipa, recibió pues una votación, fue la más votada de su región, y con Indira Wilca, virtual, congresista también por el Frente Amplio. Gracias por estar con nosotros, ¿cómo están? Gracias. Buenos días. Lo primero que, bueno, es llegar a la constatación de un Congreso con características muy particulares. Es el primer Congreso con mayoría, se repite el tipo de mayoría, además desde 1995, mayoría absoluta, en el caso del fujimorismo. Conversaba yo, señora Choquehuanca, con su candidato, con Pedro Pablo Kuczynski, esta semana, y claro, entre otras cosas, lo que le cuestionaba es, bueno, cómo finalmente podría operar un ejecutivo con un Congreso de estas características, porque la perspectiva es doble aquí, ¿no? Quienes o están más cerca del fujimorismo o ven la elección con cierto sentido de practicidad, dicen, bueno, lo mejor sería efectivamente que Keiko Fujimori llegue al poder para poder trabajar coordinadamente con ese Congreso. Los que están por el otro lado dicen precisamente, oiga usted, si ya van a tener una mayoría absoluta, entregarle particularmente al fujimorismo, con la historia que tiene, el control del Ejecutivo, pues cedería a una tentación autoritaria muy grande. Independientemente de una o de otra visión, el hecho es que si la oposición, es decir, si Pedro Pablo Kuczynski en esta situación llega al Ejecutivo, su agenda parlamentaria no va a ser fácil de imponer. Entonces, precisamente, él me decía, por ejemplo, en agua ya no necesitarías prácticamente nuevas leyes, pero, por ejemplo, ustedes tienen una importante o ambiciosa reforma tributaria en mente, eso sería mucho más difícil de establecer de repente. ¿Cómo va observando usted esta situación de este nuevo Congreso que tendremos? En primer lugar, yo pienso que en toda nación, para lograr desarrollo, tiene que haber un equilibrio de poderes. Yo no apostaría jamás por un poder absoluto, y creo que el Perú ya ha tenido la experiencia de vivir esto. Ahora, nosotros seguimos trabajando hacia adelante y yo confío en que la oferta electoral, estamos en el 2016, a 5 años del bicentenario, y yo no creo que la oferta electoral haya sido una burla electoral para nadie. Se escuchaba en Fuerza Popular de que ellos quieren el bienestar de los peruanos, lo sigue diciendo la candidata, ellos quieren, en realidad, el plan de gobierno que ellos tienen y el que nosotros tenemos, el nuestro, es cómo lo hacemos, qué proponemos, pero tienen metas al 2021. Entonces, y hay coincidencias en el plan de gobierno, porque obviamente si uno habla de bienestar para el Perú, tienen que ver esas coincidencias. Ahora, yo confío en que estas sean plasmadas en el hecho, en la realidad. De ninguna manera podemos seguir tolerando, y creo que la sociedad civil no va a tolerar que la oferta electoral sea burlada. Y si es así, entonces la reforma tributaria sí se tiene que dar. Ahora, pero no se van a poder imponer, claro, digamos, situaciones ante una matemática parlamentaria compleja como esta, tampoco. Vayamos, ¿no? O sea, al campo de las pymes. Ella tiene un discurso muy claro en eso, la candidata presidencial. Y nosotros como pymes, yo soy presidenta nacional de los gremios de pequeña empresa y necesitamos una política en favor de las pymes, necesitamos mejorar la política pública para la pyme. Entonces yo creo que en este tema, por ejemplo, ellos no van a ir contra la corriente. O sea, confío en eso, pero al margen de ello también pienso que de ninguna manera, ningún partido, ninguna organización política debe tener en sus manos el pleno dominio de lo que significa el Ejecutivo y el Legislativo. Y mira, usted creo que es la congresista más joven. Por ahora sí, al menos es el Por conteo, ahora sí, sí. No ha salido otra más joven, digamos, a confrontarle eso. Pero en los últimos, hay comentarios, tuvimos ayer a Jorge del Castillo que nos dio una opinión interesante, leo hoy la de Mirko Lauer también. Y claro, finalmente acá el Frente Amplio, todo indica, está tomando una posición digamos, de neutralidad en realidad frente a la situación, de decir, no me voy a ir con un candidato, no me voy a ir con el otro porque represento, o finalmente ambos representan, según mi entender, el mismo modelo. Entonces, ayer Jorge del Castillo decía, oiga, pero si la izquierda salió a marchar con ese entusiasmo y ese compromiso alrededor pues del 5 de abril y todo lo que representa para ellos la oposición al fujimorismo en ese momento, sería paradójico, número uno, que la izquierda le entregue la elección al fujimorismo poniéndose de perfil en estas circunstancias. Y número dos, hoy Mirko Lauer elabora un poco sobre eso y dice en la República, ¿no?, que dice,
la cuestión en esta segunda vuelta no es de ideología, sino de regreso del poder de Fujimori o de reafirmación de la libertad democrática arrancada precisamente contra esa dictadura. Dice, esto la izquierda ha empezado a ignorarlo olímpicamente y en lugar de movilizarse desde el día 1 para derrotar a Fujimori, prefiere retirarse a sus cuarteles de inviernos y promete ser oposición al fujimorismo. Aquí, ¿cómo respondería usted a una crítica de estas que dice, la izquierda se está haciendo la más pragmática y la más realpolitik de todas y dice, bueno, a mí lo que me conviene es ser oposición al fujimorismo en estos próximos 5 años? Así es, mira, justamente porque no estamos asumiendo un rol de ninguna neutralidad ni ponernos de costado, hemos dicho desde el inicio cuál es nuestro rol y cómo se va a mantener este rol a lo largo de 5 años. Lo que sería, creo que mucho más simple o mucho más fácil o mucho más... No, pero cuando ustedes dicen nuestro rol en los próximos 5 años va a ser de oposición al fujimorismo, están dando por sentado que el fujimorismo va a ganar la segunda vuelta. No solamente de oposición al fujimorismo, hemos sido claros en eso. Nuestro rol es ser oposición a cualquiera de las dos alternativas que han quedado en la segunda vuelta. Es entonces lo mismo Pedro Pablo Kuczynski que Keiko Fujimori. Mira, lo que nosotros hemos dicho es que ambos no representan cambios sustanciales, ¿no? Y la gente que votó por nosotros apostaba por esos cambios. Entonces, ¿cuál es el matiz, digamos, con lo que plantea Jorge del Castillo o Mirko Lauer? Que nosotros no estamos diciendo sencillamente nos ponemos de costado, no vamos a tener ningún tipo de posicionamiento. Lo que hemos dicho es, primero, nuestra posición se va a construir en un diálogo con nuestras bases. Acá no se trata de que Verónica o Marco Arana o alguno de nuestros líderes decidan por nosotros, sino que tenemos que tener un proceso de reflexión muy fuerte a nivel nacional y sobre eso tomar una posición mucho más fina sobre cuál es nuestra, si se quiere, nuestro rol en esta segunda vuelta. Pero lo otro que sí hemos dicho desde el arranque es que, independientemente de quién gane, el Frente Amplio ha sido elegido para promover cambios, y eso sí nos compete, y de ahí proviene nuestro rol como oposición. No se trata de únicamente decir, bueno, como Keiko probablemente salga, vamos a hacer oposición. No, sino que se trata de que desde el inicio vamos a hacer oposición. ¿Por qué? Porque no creemos en la posibilidad de, por ejemplo, como algunos ya lo han deslizado, incluso en el propio APRA, que no sería un pecado apoyar a Keiko o no sería un pecado apoyar a fulano. Ese es el problema de los apristas y ellos tendrán que responder. Pero, así es. En esa dinámica o en esa lógica no vamos a caer nosotros, definitivamente no. Esa no es nuestra orientación. Pero es que usted me está describiendo dos escenarios. Ojo, yo acá sencillamente no me voy por ningún candidato. Estoy de acuerdo a lo que he podido conversar con Verónica Mendoza y lo que está ocurriendo hoy. Usted me está describiendo dos escenarios que es un poquito lo que dice Mirko. La izquierda en este sentido estaría cayendo en la vieja calificación de decir que todo dentro de la derecha o lo que se considera como derecha es lo mismo. Una cosa sería el rumbo del modelo económico, entre comillas, que vaya a tomar el país, y otra cosa sería el tema de la defensa democrática. Si Verónica Mendoza empuñó, enarboló, aprovechó las banderas del antifujimorismo, que ojo, en su momento antes lo hizo Julio Guzmán, hasta que lo votaran, siendo completamente opuestos en términos políticos a Verónica Mendoza. Si Verónica Mendoza empuñó esas banderas, ¿no sería lógico tener una posición más frontal en esta segunda vuelta? Es una pregunta que yo le hago de priorización política. Y quisiera usted que como joven representante, si bien por supuesto usted tiene un apellido que nos remite pues a lo que fue la izquierda, un personaje fundamental, ¿no? como Pedro Wilca, al mismo tiempo yo quisiera pedirle una elaboración sobre ese pasado, ¿no? Y si la izquierda tiene esa o conlleva algún tipo de renovación frente a esa manera de pensar. En principio, ni la izquierda ni Verónica Mendoza hemos aprovechado o hemos enarbolado las banderas del antifujimorismo por oportunismo. No lo hemos hecho porque nadie está diciendo que sea por oportunismo. Varios de nosotros provenimos de una lucha de años y de décadas justamente contra eso, y entendemos lo que puede significar el retorno del fujimorismo, y por eso hemos sido claros en decir que no hay posibilidad de llegar a ningún tipo de acuerdo, porque sí te digo, y te estoy describiendo cómo algunas fuerzas que hasta hace poco decían, bueno, con ellos no, ahora deslizan la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo. Nosotros no, lo tenemos clarísimo y vamos a seguir luchando en las calles para que el fujimorismo no vuelva. Pero sí creo, y además los electores lo merecen así, que hay que complejizar. ¿Qué está frente a nosotros? ¿La posibilidad de realmente llegar a un acuerdo con una fuerza como la de PPK? Yo creo que no. No hay posibilidades, porque sencillamente creo que lo que nosotros tenemos que hacer en ese momento es ser un bloque de oposición claro, pero no oposición por oponerse ni por solamente replicar, como tú decías, esta vieja imagen de una izquierda que se opone a todo. No, ese no es el punto. Yo creo que lo que hay que hacer es empezar a identificar cuáles son los puntos por los cuales nosotros nos convertimos en una fuerza que exige cambios.
Entonces no es automáticamente que yo soy oposición porque es el rol más cómodo o porque esa ha sido la imagen que nos han querido imponer a nosotros siempre, sino porque tenemos sobre nosotros, y Verónica lo ha planteado en la conferencia de prensa que vimos el martes, puntos que queremos empujar, y esos puntos no los vamos a empujar lastimosamente por esa correlación de fuerzas que hay en el Congreso con determinadas fuerzas políticas, sino queremos hacerlo con la gente. Y sí hay posibilidad de hacerlo, porque lo que hemos visto también siempre es que cuando las calles, cuando el pueblo exige determinadas propuestas, los políticos de pronto toman conciencia y se dan cuenta que hay que avanzar en determinados lineamientos y reformas. Entonces, ese es nuestro principal rol ahorita, ser, creo que, un vehículo justamente para expresar esa voz que está en las calles, que está expresando un descontento enorme por esa segunda vuelta. Señora Choquehuanca, digamos, evidentemente ante una situación como la actual y con la posición que expresa la izquierda, es claro que no se pueden esperar endoses, ¿no?, como tal. Es claro también que los endoses en el Perú no significan gran cosa, ¿no? En el sentido que hace de repente un mes o hace 5 semanas Verónica Mendoza no era expectante. Entonces pretender también o esperar que ella cargue votos consigo tampoco es cierto. Pedro Pablo Kuczynski en esa línea señala que él no va a hacer una campaña en estricto antifujimorista, que la situación es más compleja y que si la única carta que se juega es el antifujimorismo, pues probablemente no alcance para llegar a Palacio. ¿Qué cosa es lo que se va a privilegiar? Porque finalmente una elección, claro, Indira dice, tenemos que complejizar. Muy bien, eso de repente puede ser para quien ya quedó por fuera de la segunda vuelta, pero en una elección por lo general la polarización es fundamental y es difícil establecer, digamos, matices o estados intermedios. ¿Cómo va a manejar esa campaña de Peruanos por el Cambio? Considerando además que usted es una región pues del sur, ¿no?, pero a la vez le ha ido muy bien a Kuczynski en esa región, lo cual nos dice pues de la complejidad del voto, ¿no? Yo lo tengo claro, clarísimo. Nosotros tenemos que vender la propuesta de Peruanos por el Cambio como una opción nueva, como una opción que sí va a generar cambios y que sí tiene la capacidad de resolver la problemática en el Perú en varios sectores. Definitivamente, cuando uno sale de una campaña electoral, sabe cuál es el resultado que logra y qué es lo que ha hecho durante la campaña. Yo pienso que a nosotros sí nos faltó ir a provincias. ¿Por qué? Porque la población, ¿cómo se siente en el Perú? Se siente olvidada, se siente que sufre la indiferencia del gobierno de turno, se siente como arrinconada. Entonces dicen, bueno, aquí me visitó tal candidato, le hablo de la congresal, aquí me visitó tal candidato, eso es un síntoma de que yo le intereso. Entonces yo voy a apoyar a ese candidato porque he despertado su interés, ¿verdad? Ese es un mensaje que uno capta. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es vender esa propuesta, la propuesta de nuestro plan de gobierno, decirles qué es lo que queremos hacer y estrechar más esa relación con el ciudadano de a pie. Hay que caminar. Yo caminé mucho en mi campaña y sí vi que los resultados eran porque la población no confía, ha perdido la credibilidad en el político. No hablemos de derecha ni de izquierda. Y yendo a ese plano, yo pienso que ya no son tiempos de populismo. El populismo debe quedar desterrado en el Perú. El populismo hace mucho daño. El populismo no es un mensaje para el joven que quiere hacer política más adelante. Nosotros, los que estamos ahora, los que vamos a entrar al Congreso, tenemos una tarea muy importante y esa tarea es la de generar un cambio, por lo menos iniciar el cambio que pueda devolverle la majestad que antes tenía el Congreso, con muestras claras de desprendimiento, de sinceramiento. Esa oferta electoral que hemos vendido tiene que ser cumplida y yo precisamente pienso de que ahora la oferta electoral que hace el partido que ha quedado con nosotros, Fuerza Popular, tiene que sincerar también su fuerza cuando estén en el legislativo. A ver, vamos a ver qué dicen, porque si nosotros tenemos una propuesta para que necesite un voto dentro del Congreso y se apunta hacia lo que ellos también predican, ¿quién quedarse? Indira, para terminar, un desafío que tiene la izquierda es, por supuesto, siempre el de la unidad. Una forma de ver los resultados del Frente Amplio es, mira, hicieron su tarea, hicieron procesos internos y bueno, la inestabilidad de la política peruana abrió, ¿no?, una posibilidad y fue aprovechada. Y fue aprovechada porque venían precisamente trabajando en una línea. Otra forma de verlo es, Verónica Mendoza no llegó a la segunda vuelta por la división de la izquierda. Los 4 puntos que Gregorio Santos finalmente representó, si hubieran estado en la tienda de Verónica Mendoza, pues
hubiera pasado a la segunda vuelta. Eso no se dio al final. De hecho, Gregorio Santos también creo que terminó dándole la mayoría absoluta al fujimorismo en el Congreso, ¿no? Porque al no pasar la valla y tener estos 4 puntos le habrá regalado pues de repente 5 o 6 congresistas. Pero entonces, finalmente, una situación como esta, con una izquierda que está a la izquierda de Verónica Mendoza y con la típica, tradicional confluencia de distintas tiendas que llega a un frente, en este caso pues el primer frente de repente viable desde la izquierda unida, ¿cómo va a ser Verónica Mendoza para mantenerlo amarrado durante 5 años, ¿no? Nosotros somos conscientes de eso desde que formamos el Frente Amplio y que lo impulsamos además mucha gente joven. Éramos totalmente conscientes de que íbamos a tener que revertir una situación que no venía de esta elección, sino que venía de décadas de dispersión, de fragmentación, de imposibilidad de llegar a acuerdos. Y creo que lo hemos hecho porque hemos apelado a criterios que creo que son muy viables. Uno, como tú dices, fortalecer los procesos de democracia interna. Creo que le hemos dejado una lección al país de que sí es posible de que avancemos hacia formalizar ese tipo de procesos en los partidos políticos. Y allí aspiramos, y espero que otras bancadas se sumen, a que realmente tengamos una reforma de los partidos políticos y del sistema electoral. O sea, no puede ser posible que sigamos siendo partidos que se arman y se desarman cada 4 o 5 años. Y ahí la dificultad no es únicamente de la izquierda, es del conjunto del sistema político en el país. Nosotros vamos a preservar el espacio que hemos construido, justamente porque creemos, y nos ha costado, sobre todo a esta nueva generación, luchar tantísimo para que se entienda que los procesos de democracia interna ayudan a que la gente vuelva a confiar en nosotros. Entonces, es algo con lo que hemos venido más bien nosotros, si se quiere, desde el inicio, lo vamos a saber cuidar muy bien, vamos a generar todo el tipo de debate y discusión interna que haya que hacer, pero vamos a salvaguardar este tipo de principios siempre. Ana María Choquehuanca de Peruanos por el Cambio, Indira Wilca del Frente Amplio, ambas estarán en el próximo Congreso, ambos nuevos rostros para lo que compete pues a la política nacional. Gracias por estar con nosotros esta mañana, 7:59, me voy a una pausa, regreso de inmediato.